Pueden ustedes llamarme Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi bolsillo y nada de particular que me interesara en tierra, pensé darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cada vez que se me tuerce la boca en una mueca amarga, cada vez que en mi alma se posa un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me sorprendo deteniéndome a pesar de mí mismo frente a las empresas de pompas fúnebres o sumándome al cortejo de un entierro cualquiera, entonces comprendo que ha llegado la hora de darme al mar lo antes posible. Moby Dick, de Herman Melville, transcurre en el siglo XIX y sigue las travesías del barco ballenero Pequod, aunque sería más justo decir que sigue las travesías de su maníaco capitán, el capitán Ahab. Este está obsesionado con su búsqueda de venganza contra la ballena blanca Moby Dick, un cachalote responsable de la pérdida de su pierna izquierda, y que por encima de ser la pérdida de una extremidad lo que ha dañado a este capitán, es el sentir su masculinidad dañada. Y la única forma en la que cree poder recobrarla es acabando con la bestia, con el monstruo marino Moby Dick. La historia la viviremos en su mayoría a través de los ojos de Ismael, un hombre como cualquiera, que cada vez que siente que la tierra ya no tiene nada para ofrecerle, decide refugiarse en la vida líquida, en el azul constante e infinito del mar. Pero Ismael no comenzará esta travesía solo, sino que lo hará junto a un amigo inesperado, Queequeg, un caníbal de una isla del Mar del Sur que trabaja como arponero. Este hombre es descrito como el hijo de un rey, pero de facciones bruscas, aterradoras, a tal punto que Ismael, al encontrarlo por primera vez, ruega por su vida ante los dioses para terminar dándose cuenta de que Queequeg es, tal vez, la persona más confiable que ha conocido hasta ahora. Entonces, ambos terminan embarcándose en el Pequod, propiedad de los capitanes Peleg y Bildad, no sin antes ser alertados por un hombre misterioso que les advierte sobre el capitán del Pequod, un hombre inmutable, ajeno a los sentimientos del resto, ensimismado en todo momento, llamado Ahab, al que aún no conocen. ¿Se embarcan en esa nave?, preguntó. Sí, respondió Ismael. Acabamos de firmar el contrato. ¿No había nada en él acerca de sus almas? ¿Acerca de qué? O quizá ustedes no las tengan, dijo el extraño rápidamente, pero no importa. Él tiene bastante alma como para compensar esa deficiencia en todos los demás. ¿Él?, preguntó Ismael. El capitán Ahab, el hombre sin pierna y su historia con la ballena. ¿Ya han puesto sus nombres en los papeles? Bueno, lo firmado está. Lo que ha de ser será y al fin y al cabo acaso no sea. De todos modos, las cosas ya están dispuestas. Y algún marinero u otro tendrá que zarpar con él, supongo. Si no es uno, será otro. Dios se apiade de su alma. Buenos días, marineros, buenos días. Que el inefable cielo los bendiga. Quería prevenirlos, pero no importa. Adiós. A menos que los vea antes del juicio final. Este era un extraño con nombre. Supongo que eso es posible. Su nombre era Elías, y al parecer sabía más de lo que aparentaba. Ismael lo descubriría con el pasar de los días. El día de Navidad, el Pequod zarpa a Nantucket, con provisiones para un viaje de 3 años. 3 largos años fuera de tierra, a los que estos hombres parecen acostumbrados. Todo por unas cuantas ballenas. Mejor dicho, todo por unas cuantas monedas. Hasta ahora,
no se ha visto al capitán Ahab, pero sí a los 3 oficiales a mando: Starbuck, Stab y Flask, primer, segundo y tercer oficial, respectivamente. Ellos se encargan de que todo marche sobre ruedas y a la vez aumentan la tensión y el misterio que rodea al capitán Ahab. Finalmente, este sale e Ismael vislumbra por primera vez la figura misteriosa de un hombre melancólico con una pata de marfil que no habla con nadie y solo vislumbra el horizonte como si pudiese ver algo a lo lejos, algo que el resto de los tripulantes no pueden ver. Solo hay una razón por la cual él dirige esta embarcación, y no es cazar cualquier ballena, sino cazar una en particular. Tampoco lo hace por dinero, sino por algo más elevado, más digno. Lo hace por venganza, si ésta se puede considerar más digna. Con una moneda de oro, convence a los tripulantes del Pequod a acompañarlo en su travesía. Quien vislumbre a Moby Dick será quien se la lleve. Todos los hombres, excepto Starbuck, aceptan con entusiasmo esta búsqueda de venganza. Aquí las palabras de Ismael. Yo, Ismael, formé parte de esta tripulación. Mis gritos se elevaron con los demás, mi juramento se mezcló al de ellos, y grité más fuerte, y sellé con más fuerza mi juramento, a causa del terror que sentía en mi alma. En mí había un sentimiento de simpatía místico y vehemente. El odio inextinguible de Ahab parecía mío. Con oídos ávidos, escuché la historia de ese monstruo asesino contra el cual yo y los demás habíamos prestado juramento de violencia y venganza. Tal vez este era el motivo por el que Ahab no se mostraba ante los marineros, para aumentar su misterio, para que ellos lo sintieran superior, lejano, y así, al revelar su verdadera misión, nadie osara contradecirlo. Lo había logrado. Era una leyenda viviente. Era el capitán que todos deseaban ser algún día. Y cuando idolatramos demasiado a alguien, nos es difícil ver sus defectos, su locura, o incluso si los vemos, los justificamos por genialidad. Así, estos marineros seguirían al capitán Ahab, como nosotros seguiremos a quienes nos hayan cegado, en esa lucha que desde el principio parece perdida. Pero, ¿quién era Moby Dick? ¿Qué era Moby Dick? Las leyendas sobre esta ballena abundaban, pero no era su tamaño desmesurado, ni su color extraordinario, blanco total, ni su deforme mandíbula, lo que investía a la ballena de semejante terror natural. Era sobre todo su perversidad inteligente, insuperable, con la cual había salido triunfante una y otra vez de los asaltos. Muchos hablaban de sus traidoras retiradas. La bestia huía despavorida de sus perseguidores exultantes, para que, una vez que éstos se sintieran casi vencedores, volteara de improviso para mirar a los ojos a sus cazadores, impregnarles el terror y después despojarlos de todo, botes, extremidades y finalmente la vida misma. Ese era Moby Dick, un monstruo que se burlaba de los marineros, que jugaba con ellos demostrando quién reinaba en el mar. O al menos, eso era lo que muchos creían. Es muy probable que Moby Dick tan solo quisiera vivir y que no recordara el rostro de sus víctimas, que no recordara al capitán Ahab cuando lo volviera a ver. Y eso le dolía a saber que Moby Dick le era indiferente, que él había conquistado a los hombres, pero no a la bestia, sino que esta bestia lo había conquistado a él.
y no habría descanso hasta que uno de los dos pereciera. Esto es todo lo que podemos decir sobre Moby Dick. El libro nos adentra más, pero a veces con información incorrecta sobre estos animales. Así se nos demuestra que el conocimiento tiene sus límites, incluso para Herman Melville. Starbuck es un personaje interesante. A pesar de ser el primer oficial, se siente ajeno a esta tripulación, siente que está rodeado de hombres demasiado simples. Y por Ahab no sabe qué sentir: respeto, odio o desprecio. Aquí sus palabras. Oh, Dios mío, tener que navegar con esta tripulación pagana, con hombres que apenas parecen ser hijos de mujer, engendrados, vaya Dios a saber dónde, por este mar sanguinario. La ballena blanca es su dios demoníaco. Oíd ese bullicio en la proa, comparadlo con el silencio absoluto de la popa. Es como un símbolo de la vida. La proa gozosa, almenada, impetuosa, se precipita en el mar centelleante, pero solo para arrastrar tras sí al lóbrego Ahab, encerrado para meditar en su cabina construida en la popa, sobre el agua muerta de la estela, que la persigue con sus gruñidos de lobo. Ese largo aullido me estremece. Silencio. Basta de gritos. Para cazar a las ballenas se utilizan balleneras. En el Pequod hay 3 de estas, una por cada oficial, que como ya he mencionado, son 3. Y después del oficial, el hombre más importante es el arponero. Para estas 3 balleneras tenemos a Queequeg, el amigo de Ismael, Tashtego y Dago. El arponero es aquel que con inimaginable fuerza y alta precisión lanza el arpón para dañar a las ballenas que asomen la cabeza. Pero hay una 4ª ballenera, una preparada por Ahab con alojamiento para su pata de palo. Él no desea ser un simple espectador cuando encuentren a Moby Dick. Él desea ser el personaje principal. Desea que sus manos se tiñan de sangre, que Moby Dick lo vea a los ojos al morir, que sepa que fue él a quien algún día le arrebató la pierna, y desde ahí el sueño, quien le ha puesto fin a sus días en el mar. El Pequod sigue navegando y de vez en cuando encuentra una que otra ballena. Los marineros embarcan en las balleneras y les dan muerte, no siempre pudiendo capturar a la presa. El mar es infinito y las ballenas tienen miles de huidas posibles. Cada vez que se encuentran con otro barco, Ahab le pide noticias de la ballena blanca. Para el resto de capitanes, este hombre parece un completo lunático, un dictador en su embarcación. Y los dictadores no siempre son bien recibidos por capitanes mucho más demócratas. Si el barco no tiene noticias, Ahab sigue adelante sin ceremonias. Si hay noticias, anota mentalmente cada detalle, se entusiasma, sonsacaba más información y cuando ha obtenido toda la información necesaria, se marcha sin más. Alguno que otro marinero demuestra su inconformidad ante la gestión de Ahab, pero no llega mucho más allá que un murmullo entre dientes. Alguno que otro marinero se enferma, entre ellos Queequeg, y pensando que va a morir, manda hacer un ataúd para él. Para el darse cuenta que tiene aún cosas por hacer, se recupera como de milagro, y el ataúd se convierte en una boya salvavidas. Queequeg demuestra que cada quien es capitán de su destino, e incluso la muerte debe esperar a que uno le dé la venia para comenzar con sus preparativos. La tensión entre Ahab y Starbuck, que cree que la búsqueda de Ahab es blasfema e insensata, se intensifica, llegando finalmente a un enfrentamiento entre ambos.
La tripulación ansiosa por cazar ballenas le hace saber su enojo a Starbuck. No quieren enfocarse en una sola, quieren ir por todas. Aunque, de ser posible, evitar a Moby Dick no les caería mal. Pero los días de Moby Dick estaban contados. O tal vez los días de Ahab, porque finalmente se encuentran con un barco que hace poco tuvo un encontronazo con Moby Dick. Entonces Ahab, eufórico, descontrolado, maniático, divisa a la ballena blanca y va tras ella. Se dirigían a una caza sin descanso, que llegaría a durar 3 largos días. Lo primero que divisaron fue el chorro que lanzaba Moby Dick, y el primero en divisarlo fue Ahab. Así que la moneda que había prometido para aquel que la encontrara volvía a su posesión. Así, todos los botes, menos el de Starbuck, habían sido lanzados al mar. Moby Dick parecía descuidada, parecía no haberse dado cuenta de toda la furia que se le acercaba. Se podía ver también un arpón clavado en su cuerpo, pero la ballena seguía sin prestarle menor atención, con total tranquilidad. Entonces Moby Dick decidió adentrarse a las profundidades del mar para salir con mayor fuerza y así atacar a la embarcación de Ahab. Este pudo sentir su aliento y el poder de su mandíbula que partían aquel barco como si fuese una simple y delicada rama. Moby Dick parecía envalentonada al ver ese barco hecho pedazos y hacía círculos alrededor de los náufragos, hacía círculos alrededor de Ahab. Con la ayuda del Pequod pudieron rescatarlo, pero este parecía estar acabado, desolado ante tamaño de derrota. «El arpón», dijo Ahab, irguiéndose a medias y apoyándose con dificultad en el codo. «¿Se ha salvado?» «Sí, señor. No ha sido arrojado. Aquí está», dijo Stab mostrándoselo. «Pónmelo delante. Ayúdame, hombre. Quiero ponerme de pie». «Oh, sí. La veo. Allá va, por sotavento. Quítame las manos de encima». La savia eterna corre de nuevo por los huesos de Ahab. «Tomen los remos, la barra». «Frío, frío. Tiemblo de frío». «¿Y bien? Los vigías. ¿La ven? Anuncien cada chorro. Aunque respire 10 veces por segundo». Así Ahab pasó el primer día. Así Moby Dick vencía en el primer encuentro. Pero la noche llegaría, y después el día, para una segunda oportunidad. «¿La ven?», gritó Ahab después de guardar un tiempo a que la luz aumentara. «No vemos nada, señor. Todo se acubierta. Alzar las velas es más rápida de lo que pensamos». Entonces apareció el cachalote, con un salto increíble, desafiando a los 30 hombres que ahora parecían estar en sincronía. Solo tenían un objetivo en mente: cazar a Moby Dick. «Sí, salta por última vez en el sol, Moby Dick», exclamó Ahab. «Tu hora y tu arpón están cerca. Abajo, abajo todos». Esta vez fue Moby Dick quien comenzó el ataque, y sus golpes fueron acertados. Bote tras bote fue golpeado, hasta que todos los marineros quedasen indefensos en este terrible mar. Entonces Moby Dick decidió ignorarlos y seguir con su camino. Les daba una oportunidad más de vivir, de volver con sus familias y olvidarse del mar. La pierna de marfil de Ahab se había roto, pero su orgullo y su determinación estaban intactos. La pena embargó a todos cuando se dieron cuenta de que entre ellos faltaba uno. Así acababa el segundo día. La mañana del tercer día llegó. «¿La ven?», gritó Ahab, pero la ballena aún era invisible. «Otro día maravilloso», dijo Ahab. «No podría ser más hermoso si este fuera un mundo recién creado para descanso de los ángeles. Pero estos son temas que dan que pensar. Si Ahab tuviera tiempo para pensar. Pero Ahab no piensa, solo siente, siente, siente siempre. Y esto ya es bastante para un hombre. Pensar es una
audacia que solo Dios tiene el derecho, y ese privilegio, el pensamiento es, o debería ser, algo frío y calmo, y nuestros pobres corazones se sobresaltan, y nuestros cerebros resuenan demasiado por esto. Así continuó Ahab en sus divagaciones, hasta que se dio cuenta que debían voltear, que no eran ellos quienes seguían a la ballena, sino la ballena a ellos. Entonces voltearon y parecían ir directo a la boca de Moby Dick. Aquí Starbuck dice una frase digna de un hombre que está por morir. Que Dios tenga piedad de nosotros. Ya siento los huesos húmedos en mi cuerpo, ya me empapan la carne. Por obedecerlo a este, temo estar desobedeciendo a mi Dios. No era aquel el único que reconocía su final. Ahab sabía que no vería el sol esconderse. Starbuck le suplicó que no vaya tras la ballena con lágrimas en los ojos, pero Ahab estaba decidido. Entonces, tiburones comenzaron a seguir el bote de Ahab, mientras Starbuck lo observaba todo a lo lejos. Pero ni estos pudieron detener a Ahab. Siguió frenéticamente en busca de Moby Dick. Quería ver una vez más sus ojos. Entonces le vio saltar, pero se notaba que esta vez sentía dolor. Los arpones comenzaban a hacer su trabajo. Cada vez la ballena avanzaba más lento y parecía que la tripulación cumpliría su misión. Entonces Ahab pudo hacer lo que tanto había esperado. Lanzó su arpón y este se incrustó en las carnes de la ballena. Entonces Moby Dick, cegada por el dolor, arremetió con toda la embarcación ferozmente. Algunas cuantas palabras más fueron pronunciadas por Ahab. Conocedor de su fin, rogó a Dios que no lo dejara, y al mismo tiempo se burlaba de él. Se burlaba de la ballena, se burlaba del mundo. Entonces, con lo poco de fuerzas que le quedaba, lanzó otro arpón contra Moby Dick. Pero fue como si lo hubiese lanzado contra él mismo, pues la línea de arpón se desenrolló con rapidez y a su paso atrapó el cuello de Ahab, y este fue despedido del bote. Pero la ballena no se detuvo hasta acabar por completo con el Pequod y sus tripulantes. Así todo se desplomó, y el gran sudario del mar volvió a extenderse como desde hacía 5000 años. ¿Alguno aquí recuerda a un tal Ismael? Así pidió que lo llamáramos al inicio de este libro, y aún podemos hablar de él en tiempo presente. Entre todos los tripulantes, es el único que ha sobrevivido gracias al ataúd que Quicket pidió cuando presintió que moriría. Ante esta hazaña, ni los tiburones se atrevieron a molestar a Ismael, pues claramente el destino deseaba que viviera algunos días más, o al menos los suficientes para poder contarnos esta historia. Ya pueden irse.